Hola, hola, queridos amigos, hermanos, bienvenidos al programa Diálogo Abierto, que transmite desde la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión con el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Como cada semana, nuevamente estamos aquí para profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Y como siempre tenemos también invitados especiales. En esta oportunidad tenemos al pastor Joel Turpo Chaparro, que es el director de la Escuela de Teología aquí en la Universidad Peruana Unión. Pastor Joel, bienvenido. ¿Cómo está? Un gusto. Estamos muy felices de acompañarlos, de estar aquí en este programa de diálogo para poder conversar de algunos puntos importantes, ¿no? Y actuales también de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué le ha parecido el estudio del libro de Juan? Estamos terminando 13 semanas consecutivas hablando acerca de Juan. El libro de Juan es uno de los libros más preciosos y con un contenido doctrinal muy rico, ¿no? Hay muchas historias que uno encuentra nuevas en Juan, pero que tienen enseñanzas fantásticas, ¿no? Y desde el primer capítulo hemos visto que Juan nos va mostrando pues realmente quién es Jesús y cómo hay tantas señales, tantas evidencias que lo identifican como el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, ¿no? Verdadero. Así es, cada una de las lecciones nos ha mostrado una dimensión diferente acerca de Jesús como el Cristo, la divinidad de Jesús, la obra de Jesús, y Juan se regocija pues en mostrarnos estas lecciones, ¿no? Y ahora estamos arribando pues a la 13ª lección, que lleva por título Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Cuando hablamos de epílogo estamos hablando acerca de la última parte de un escrito, ¿no? Es como una conclusión. Es como una descripción de qué ocurre hacia la parte final, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con este estudio, pero antes vamos a hacer una oración y empezaremos con el estudio de la palabra de Dios. Pastor Joel, una oración. Ok, oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Pedimos, por favor, que tú puedas bendecirnos al estudiar tu palabra y especialmente bendecir a tantas personas que nos escuchan, que tú puedas estar con ellas. Si hay alguna persona que por algún motivo, alguna razón, prendió su radio y está escuchando este programa o está viéndolo, Señor, en las redes sociales, que tú puedas bendecirlo y que esta lección le pueda ayudar en su vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, vamos entonces al estudio de la lección de la Escuela Sabática de esta semana. Y en la primera parte se coloca un contraste, Pastor Joel, entre cómo es que los discípulos continuamente estaban escuchando de parte de Jesús lo que iba a suceder. Es decir, la crucifixión no debería ser una novedad para ellos. Incluso la propia resurrección no debería ser una novedad para ellos, porque Jesús les había anunciado con anticipación todo lo que pasaría. Pero ellos no escucharon las palabras de Jesús y fue una sorpresa total para ellos. ¿Qué fue lo que realmente pasó allí? Ellos no estaban atentos a las palabras de Jesús. Y tal vez son los prejuicios, las ideas preconcebidas que ellos tenían de la misión del Mesías, que cambiaron las palabras de Jesús, ¿no? Porque Jesús claramente más de 3 veces les había anunciado su muerte y su resurrección al tercer día. O sea, vez tras vez, y en una de esas ocasiones inclusive uno de sus discípulos le dijo, Señor, que esto no te acontezca, ¿no? Jamás te pase esto. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Más claro, Jesús no podía ser. Claro, o sea, le dijo muy claramente, pero el problema está en que los discípulos, como toda la nación judía, tenían una presuposición. Esperaban que estas profecías que hablaban de la grandeza de Israel, del pueblo de los judíos, se pudiera cumplir. Es decir, que ellos pudieran ser la nación líder, cabeza de todas las naciones, y que ellos pudieran estar por encima de todas ellas y subyugar a todas las naciones. Entonces, estaban esperando la venida del Mesías que cumpliera las promesas de este rey político, guerrero, que pudiera enfrentar. Y ellos estaban ahora dominados por los romanos. Entonces, no se cumplían sus sueños, ¿no?
estaban esperando que venga ese Mesías que pudiera derrocar al imperio romano. Y cuando Jesús les hablaba de esto, no calzaba con su presuposición, ¿no? Cosa curiosa, ahí parece como que de repente nosotros hacemos una lectura similar, porque cuando vamos a la palabra de Dios, ellos encontraban declaraciones acerca del Mesías triunfante, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Eso me gusta eso, ese tiene que ser el Mesías. Pero llegaban al capítulo 53, el Mesías sufriente, ¿no? Parece que se saltaban, ¿no? Y entonces lo que ellos querían solamente era aquellos versículos que puedan estar de acuerdo con lo que ellos ya pensaban, ¿no? Claro. Por eso nosotros tenemos varias palabras que identifican los principios por los cuales entendemos la Biblia, ¿no? Uno de ellos es sola escritura, ¿no? O únicamente la escritura, que es nuestra única fuente de autoridad, de fe, de práctica, ¿no? No podemos nosotros extraer enseñanzas doctrinales a partir de la tradición, a partir de la filosofía. Para nosotros la máxima autoridad siempre será la Biblia, únicamente la Biblia, nuestra máxima autoridad. Y otro principio es la tota escritura, ¿no? Tota escritura, que implica que es toda la Biblia, ¿no? O sea, no me puedo saltar una parte de la Biblia. Lutero, por ejemplo, él pasaba por alto el libro de Santiago, ¿no? Le decía la epístola de paja. No cuadraba con su presuposición también, ¿no? O hasta el libro de Apocalipsis, no cuadraba. Entonces, ¿qué problema, no? Mejor lo saco y me quedo con lo que... Me gusta esto, me quedo con esto. Así es. Y puede suceder lo mismo con nosotros, ¿no? Que nos gusten determinados pasajes de la Biblia, ¿no? Sí. Pero pasajes que nos hablan de la humildad, del dar la otra mejilla, orar por nuestros enemigos. Qué difícil. Cuando se trata de la otra mejilla, no, ese mensaje es para mi hermano, no, ese mensaje es para otro. Claro. Pero no es un mensaje para mí. Bueno, la lección de escuela sabática nos presenta ya en la parte final el encuentro de Jesús con sus discípulos en Galilea. Pero hay algo ahí que nos llama la atención. En el capítulo 20, en los últimos versículos del capítulo 20, se presenta esta declaración. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, aquí lo que se nos muestra es una vez más el propósito. Claramente, Juan escribe aquí el propósito de su libro. Solo que después continúa escribiendo. O sea, cuando está el propósito, yo diría, bueno, ahí terminó el libro de Juan, ¿no? Pero parece que después Juan dice, bueno, pero me falta escribir alguna cosa más, y escribe el capítulo 21. ¿Por qué aparentemente hay esta finalización en el capítulo 20 y después continúa todavía en el capítulo 21? ¿Habrá pasado algo allí o simplemente es el estilo de redacción de Juan? Justo por eso se llama la lección de esta semana el epílogo, ¿no? Porque sí, él podría muy bien haber acabado aquí, pero todavía falta algo más que decir, ¿no? Aquí aparecen escenas muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Se podría decir que nosotros podemos marcar un marco de escenas, porque aquí va a aparecer nuevamente una pesca milagrosa. Y es interesante que cuando Jesús llama a sus discípulos, también hay una pesca milagrosa. Esta pesca milagrosa final está cerrando. Parece que hay una introducción y una conclusión con estos temas de la pesca milagrosa, porque Jesús llama a sus discípulos y en esta ocasión los discípulos vuelven al mar, ¿no? Se ponen a pescar, vamos a pescar, ¿no? Otra vez, ¿no? Retornan a la vida anterior. Y parece que se olvidaron de su misión. Y Jesús vuelve a llamarlo. Y aquí Jesús está resucitado y vuelve a realizar el milagro y vuelve a restaurar el ministerio de estos discípulos, ¿no? Uh-huh. Es interesante que los discípulos estaban dispuestos rápidamente a retornar a la vida anterior, ¿no? Es decir, su vida anterior al encuentro con Jesús era la del pescador. Uh-huh. Entonces ellos pasaron los sucesos de la resurrección y ellos otra vez están retornando, uh-huh, ¿no? Y parece que Jesús se presenta con el ánimo de decirle, bien, es el momento de dejar estas vacaciones a las que ustedes han entrado para volver a la misión, ¿no? El ser humano es fácilmente proclive a retornar a la vida anterior. Sí, me hace recordar la experiencia de J.N. Andrews, John Lowborough, que fueron pioneros de la Iglesia Adventista y fundadores de la Iglesia Adventista,
porque ellos también dejaron el ministerio para ir a vivir en un poblado donde habían chacra, cierta comodidad, ¿no? Y dijeron, acá vamos a predicar a las personas que están, ¿no? Aquí vamos a realizar nuestro ministerio, ¿no? Y Elena G. de White tuvo, que era también una de las fundadoras de la Iglesia Adventista, tuvo que recorrer un largo viaje, en un clima muy no ideal, no propicio, para llamarles la atención y buscarlos. Traerlos de regreso. Traerlos de regreso, ¿no? ¿Qué hacen acá ustedes, no? Porque creo que es parte de nuestra... Me parece que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? A John J. Andrews, ¿no? Ajá. Y, o sea, parece que cierta tendencia de nosotros, bueno, creo que es la tendencia de muchos de nosotros, es siempre buscar la comodidad, ¿no? Estar bien, estar felices, tener nuestra casa, tener nuestra comida. Total, ya tenemos el camino de la salvación, conocemos a Jesús, estamos satisfechos y nos olvidamos del resto del mundo. Capaz ese sea una tentación, no solo para nosotros, ¿no? Si yo también, tal vez ya llego a la hora de jubilarse, ¿no? Y bueno, ya no tengo nada que hacer. Le falta mucho para jubilarse. Sí, pero yo pienso que algunos pensarán y dirán, llegó el momento de disfrutar la vida, ¿no? Entonces, me olvido de los demás, ¿no? Pero creo que cada uno de los que está aquí, nosotros, como los que nos están escuchando, yo creo que Dios nos llama para realizar una obra mucho mayor, ¿no? Seamos lo que seamos, tengamos la profesión que nosotros tengamos, nosotros podemos ser canales de bendición para otras personas, especialmente compartiendo el mensaje de salvación. Este mensaje de salvación que está en la palabra de Dios, que capaz si no fuera por nosotros, otras personas no podrían conocerla. Ahora es interesante que esta es una especie de introducción para un momento, para un encuentro personal entre Jesús y Simón Pedro. Había una cuenta pendiente allí. Había una cuenta pendiente porque anteriormente hemos visto a Pedro negando a Jesús. Y no hemos visto ningún momento en que Jesús le reprenda o le llame la atención acerca de eso. Así que imagino que Pedro estaba esperando ese momento también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo describiríamos este encuentro entre Pedro y Jesús? Claro, porque Pedro anteriormente, cuando Jesús había justamente anunciado su muerte, su resurrección que iba a ser llevado, Pedro le dice, Señor, nosotros vamos a seguirte hasta el fin, ¿no? Con valentía, ¿no? Con orgullo, sabiendo que era un hombre valiente, valeroso, ¿no? Todos los demás pueden fallar, menos yo. Nosotros te seguiré hasta el final, Señor. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante, me negarás, ¿no? Me negarás. Y eso se cumplió. Y es interesante, ¿no? Las reacciones, porque Judas también traicionó a Jesús. Pedro también lo traicionó, ¿no? Pero hay dos reacciones muy distintas, ¿no? Porque Judas se ahorca, ¿no? Termina con su vida. Yo creo que Jesús hubiera podido perdonar a Judas también, lo hubiera podido restaurar. Pedro no lo hizo, ¿no? ¿Y por qué Judas no fue perdonado y Pedro sí? Judas no fue perdonado porque no buscó la misericordia divina, ¿no? Sin confesión no hay perdón. Claro. Sin arrepentimiento no hay perdón. Así es. Pero Pedro sí se arrepintió, confesó y ahora está nuevamente con los discípulos. Pero es interesante que justo esta escena, yo podría decir que es la restauración del ministerio pastoral, del apostolado de Pedro, ¿no? El que traicionó a Jesús. Podemos pensar en una historia alternativa. No sucedió, pero podemos imaginar que Judas no se hubiese suicidado, que no se hubiese puesto más allá del perdón, que hubiese estado con los 12. ¿Quién sabe? El propio Judas también habría sido llamado por Jesús. Claro. Y también Jesús le habría dicho, ¿tú me amas, Judas? Las mismas preguntas y Judas hubiese tenido la oportunidad de restaurarse personalmente y hubiese sido restaurado y perdonado. Pero él mismo se colocó más allá del perdón de Dios. Interesante porque uno puede decir, yo ya he rebasado el límite, no tengo el perdón de Dios, ¿no? Mis obras, todo lo que hice es terrible. Pero en realidad el pecado imperdonable es aquel pecado que no busca el arrepentimiento, que no busca la misericordia de Dios. Es el pecado que no busca la solución, ¿no? Ahora esto puede ser realmente una reflexión muy importante para algún oyente que cree que el pecado o la vida que tiene ya lo ha colocado más allá del perdón de Dios, más allá de la misericordia de Dios. Aquí se nos muestra que el Señor Jesucristo extiende ampliamente su misericordia y que el único
pecado que no será perdonado es aquel que no es confesado. Así es. Ese es el pecado imperdonable. Ese es el pecado imperdonable. El que no se confiesa. Y justamente es imperdonable porque no se confesó, pues. Sí, no sí, hubo sí. arrepentimiento. Y aquí en esta historia de Juan 21, es muy interesante las palabras que Jesús le dice, porque Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿No? Pero ese me amas, el término griego viene de ágape, ¿no? Que es ese amor que se sacrifica, ¿no? Es la máxima expresión del amor. Es decir, es un amor que llega hasta el sacrificio. Y es interesante que Pedro en ningún momento le responde con ese mismo término, ¿no? Hablándole del ágape, del amor, sino le responde con el fileo, el amor. Amor filial. Claro, como que Pedro está... De amigo. Tiene miedo ya, ¿no? Antes sentía su autosuficiencia, ¿no? Ahora Sí. él podía haber respondido nuevamente con autosuficiencia. Claro, ¿no? Ya se perdió la autosuficiencia. El anterior Pedro hubiese respondido, Señor, tú sabes que... Por favor, No, ¿qué veces esa pregunta? Sí, Ni se pregunta. Y todavía 3 veces le hace Jesús la pregunta, y Pedro en las 3 veces siempre la palabra con fileo, ¿no? Es un amor menos, ¿no? Pero Pedro le dice al final, Señor, tú lo sabes todas las cosas. Sí. Ahora, 3 veces Pedro resbaló y cayó con la negación, y Jesucristo le da la oportunidad de restauración 3 veces también. 3 veces negó, ahora, y 3 veces afirmó. Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Pero hablan sin autosuficiencia. Sí, sí. ¿Y cuánta? Sí. Bueno, continuamos con la siguiente parte de la lección en la que encontramos ahora un incidente que también es interesante por las lecciones espirituales que contiene. Juan capítulo 21, versículos 20 al 22. ¿Podría leer, pastor? Juan 21, 20 al 22. Ok, dice así. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Bueno, hasta aquí tenemos esta lectura. Aquí encontramos ahora al apóstol Pedro, después de haber tenido su encuentro personal con Jesús, le ha declarado un amor desde lo profundo de su corazón. El Señor Jesús le dice, mira, esto es lo que va a suceder contigo, ahora sígueme. Es interesante que Jesús, antes de plantearle sígueme, le dice qué va a pasar contigo, ¿no? Le dice, bueno, irás a donde no quieres ir, te llevarán a donde no quieres ir, vas a ser forzado, ese será tu destino si me sigues. Y le dijo todavía, sígueme. Y Pedro empezó a seguirle, sabiendo todo lo que sucedería. Pero en ese momento Pedro hace una pregunta inconveniente. O sea, Pedro todavía tenía rezagos del Pedro anterior, ¿no? Porque la pregunta inconveniente es, Señor, mira para el lado, está Juan. ¿Y este? ¿Qué será de este? ¿Qué sentido tiene esa pregunta? ¿Por qué Pedro haría esa pregunta en ese contexto? Claro, Pedro está desviando la mirada, ¿no? Porque Jesús le dice, sígueme. Claro, tendría que seguirlo nada más. Y es algo, no solamente una expresión de lo que siempre debía de hacer, porque lo está restaurando, sino es una expresión física, ¿no? En ese momento para que lo siguiera. Y mientras van andando ahí, también lo está siguiendo Juan, ¿no? Juan que nunca se apartaba de Jesús. Que había recostado. Sí. ¿no? Podría parecerse un poco de celos también, ¿no? ¿Y este qué me sigue, no? y sí, pues Pedro hace esa pregunta, ¿y qué de él, no? ¿Qué de este, no? Y es interesante, ¿no? Porque la respuesta de Jesús creo que es una respuesta para todos los que tenemos este problema, tal vez decir, y nosotros seguimos a Jesús, ¿y estos, no? ¿Qué de estos? Y Jesús le dice, ¿no? Que no se preocupara prácticamente por ellos, ¿no? Que tú tienes que preocuparte porque tú me sigas, ¿no? Tú sígueme, ¿no? Si yo quiero que él quede hasta la venida de Cristo, tú tranquilo, ¿no? Pero tu decisión personal tiene que ser
firme, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se resalta mucho el tema de la convicción personal, porque a veces nosotros podemos compararnos con otros, y al compararnos con otros, nosotros mismos podemos hacernos daño, ¿no? Porque no somos buenos en todo, ¿no? Hay otros que son buenos en otras cosas, ¿no? Sí, Y al compararnos a veces no nos hace bien también, ¿no? Sigamos a Jesús con nuestros talentos, nuestros dones, deficiencias, como somos. sí. La vida cristiana consiste en mantener nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada en Jesús, a seguirlo a Él, que es el autor y el consumador de la fe. No estar mirando a nuestro hermano, no estar mirando al líder que está aquí. Por muy encumbrado que sea el líder, la única mirada tiene que ser colocada sobre Jesús. Sí, y que a veces da un poco de... Sí, porque uno va a la iglesia y uno no se fija tanto en la palabra de Dios, en el mensaje que hay para mí. Si no se fija más en los errores, ¿no? Vino con una camisa de un color extraño. No hace juego con sus zapatos. Capaz, ¿no? O mira, está trayendo un reloj nuevecito, muy caro. Entonces, uno está más fijándose en otras cosas que le quitan la vida del mensaje, ¿no? Estamos mirando a Jesús, ¿no? Claro. Es un peligro el poder mirar hacia el ser humano, por muy encumbrado que esté, ¿no? Vamos a decir, una gran equivocación es incluso ver al líder como ejemplo, porque el líder es también un ser humano. Podemos nosotros, de alguna manera, sentir un cariño especial por una persona, todo, pero nuestro ejemplo y nuestro modelo, el único que es el Señor Jesucristo. Hay algunas personas que se van de la iglesia y dicen, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Ah, es que el pastor no me saludó. O es que tal anciano, o es que tal persona. Entonces estamos mirando a fulano, sutano, el pastor, el anciano, el líder, y dejamos de colocar nuestra mirada en Jesús, y es la raíz del fracaso en la vida cristiana. Sí, y a veces por un comentario, una palabra, una mirada, perdemos la salvación, nos vamos de la iglesia. Exactamente. Nos apartamos de tantas bendiciones por asuntos. Opinar a las personas. Sí, por asuntos, claro, que tienen que ver con otras personas, ¿no? Creo que hay que calibrar nuestra mirada, ¿no? Hebreos 12, creo que allí los versículos... 1 y 2, ¿no? Sí, puestos los ojos en Jesús, dice, ¿no? Uh-huh. El autor y consumador de la fe, ¿no? O sea, hay que poner en eso los ojos consiste la vida cristiana, ¿no? En poner los ojos en Jesús. Uh-huh. Ahora, aquí aprovecha el autor, que es el apóstol Juan, aprovecha también para corregir una idea equivocada que estaba difundida en la iglesia en aquel tiempo, justamente por estas palabras, ¿no? Porque como Jesús le había dicho a Pedro, si quiero que él quede hasta la venida, ¿no? Entonces eso no te importa a ti, sígueme tú. Y entonces en la gente allí se extendió la idea de que Juan estaría vivo hasta la venida de Jesús, ¿no? Y entonces esa era la idea. Y aquí Juan trata de corregir esa mala comprensión. Y es interesante que Juan fue el último discípulo también en morir, ¿no? Sí, Yo me imagino que tal vez mucha gente estaba confirmando. ¿Cuándo muere? Porque no puede morir, porque tiene que venir Jesús. Claro, él lo va a ver directamente. Claro. ¿Y cómo es que se cumple eso? Porque Jesús también de alguna manera lo dice. ¿Será que el Apocalipsis representa el cumplimiento de esa promesa? Pero aquí Jesús, en este texto, está diciendo... o el versículo 23, Juan dice, se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti. Porque está hablando de la venida de Cristo. La gente entendió, Juan no va a morir porque va a ver a Jesús. Claro, pero ahora Juan, está corrigiendo aquí ahora, ¿no? Sí, pero Juan tuvo ese privilegio de poder escribir el libro de Apocalipsis, y Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿no? Y lo ve en toda su gloria, lo ve en su trono, ve su entronización, ve las escenas finales, escribe una cosa pero fantástica el libro de Apocalipsis, y lógicamente también ve la venida de Cristo, ¿no? Pero claro, no es el ya, es el todavía no. Todavía no. Es como que Jesús se presenta y le dice, mira, todavía no. Falta que se cumplan una cantidad de profecías y entonces será el fin. O sea, le avisa a Juan qué es lo que va a suceder, ¿no? Ahora, ese tiempo, este tema de la demora, a muchos corazones como que nos pesadumbra, ¿no? Porque tanto tiempo se demora Jesús, ¿no?
tantos han muerto y tal vez nosotros vamos a morir, no tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo? Y claro, la percepción del tiempo es muy distinta, ¿no? Porque para Dios, que es eterno, un día es como 1000 años, dice Pedro, pero para nosotros, pues, 1000 años, nosotros lo percibimos 1000 años, ¿no? Para nosotros un día es 24 horas, es un día largo, ¿no? Como lo que estamos experimentando ahora. Pero nuestro tiempo, el periodo de vida es tan corto, ¿no? 100 años más, y bueno, ¿quién llegará a 100 años, no? Pero para Dios la percepción del tiempo es distinta, ¿no? Dios percibe el tiempo de forma distinta, y Él en esa percepción de su tiempo, Él prevé, ¿no? Cuándo va a cumplir sus promesas, y de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, su venida está a las puertas, ¿no? A las puertas. Muy interesante. Pastor, en la continuación del estudio de esta semana, ahora se nos presentan algunos ejemplos, algunas metáforas sobre la importancia de conocer la palabra de Dios y de esta manera tener relación con el Señor Jesucristo, ¿no? A través del estudio de la palabra. Un ejemplo tiene que ver con la comparación de la luz y la oscuridad. Vamos a leer algunos textos, hay varios textos allí, pero leeríamos solamente unos dos, así. El primero sería el de Juan 3, 19 al 21, por favor, pastor. Y yo leería por aquí el 5:35 y después el 12:35. Entonces, el primero sería Juan 3, 19 al 21. Ok, Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien, entonces se habla acerca de la luz. La luz está relacionada con lo celestial, con la verdad, con Dios, con el Señor Jesucristo. Y por otro lado se coloca en contraste las tinieblas, ¿no? Y las tinieblas tienen que ver con el mundo, con el pecado, con Satanás, con sus ángeles. Ese contraste entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, la revelación tiene que ver con la luz que pertenece a Dios, ¿no? Veamos aquí el 5:35 en Juan, dice lo siguiente. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Aquí está hablando acerca de Juan el Bautista. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, y las obras que el Padre me dio para que cumpliera. En otras palabras, Juan es una antorcha, es una luz menor, porque Jesús tiene un testimonio mayor. Jesús es la luz mayor, ¿no? Entonces está diciendo, Juan es la luz menor porque lleva a las personas hacia la luz mayor. Qué interesante si hacemos un paralelo con el ministerio de Elena de White, ¿no? Porque precisamente Elena de White, una de las figuras que usa para el Espíritu es la luz menor que nos lleva hacia la luz mayor. En este caso, Juan el Bautista es la antorcha, una luz menor, pero que ilumina y nos lleva hacia la luz mayor, que es el Señor Jesucristo. Otra vez la idea de la luz. Veamos, pastor, a ver, el otro texto que teníamos aquí es el 11:19, ¿podemos ver? Ok. El 11:9, perdón. Juan 11:9 y el versículo 10. Ok, permítame buscarlo aquí para poder leerlo. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Muy bien, entonces otra vez tenemos aquí la comparación. La luz tiene que ver con la verdad de Dios, tiene que ver con la revelación, y las tinieblas tienen que ver con el mundo, tienen que ver con Satanás, la oscuridad, la falsedad, ¿no? Bien, este ejemplo acerca de la luz, ¿de qué manera nos explica el tipo de relación que tenemos que tener con la revelación? Sí, porque en San Juan 8 Jesús va a decir mucho más claramente, ¿no? Yo soy la luz del mundo, ¿no? Es interesante que a Jesús se lo compara como una luz. Y es interesante que la Biblia, la palabra de Dios, también se compara como una luz. De hecho, uno de los textos más conocidos de la Biblia es Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es una luz y lumbrera a mi camino. Y es interesante esto porque
Así como Jesús, que es la luz del mundo, es plenamente divino y plenamente humano, así la palabra de Dios, que es la luz que nos alumbra nuestro caminar, también es la revelación de Dios, pero transmitida por instrumentos humanos, porque la revelación fue traída por instrumentos humanos que hablaron, ¿no?, en el nombre de Dios, a los cuales se llama profetas, especialmente en el Antiguo Testamento, y apóstoles, especialmente en el Nuevo Testamento. Podríamos decir que la condición natural del ser humano es la de estar en oscuridad, estar en tinieblas. Por nuestra propia naturaleza no podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y entonces el Señor se reveló para mostrarnos claramente qué es bueno y qué es malo, los mandamientos de Dios, qué es bueno, qué es malo. De repente uno, digamos, en su vida anterior vive en adulterio, vive hurtando, vive haciendo, pero viene el Señor y me dice, mira, no hurtarás, mira, no cometerás adulterio. Entonces yo digo, caramba, yo estoy recién, tengo una luz porque ahora sé realmente qué es bueno y qué es malo. Y esa es la revelación del Señor. Y es interesante que la revelación de Dios es tan clara, tan diáfana, que uno no puede decir, uy, no sabía, porque en la Biblia nosotros tenemos toda una declaración moral de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Inclusive a esto por lo general le llaman una visión mimética de la realidad, ¿no? ¿Cómo es eso, visión mimética? Porque ya, el propósito por el cual nosotros estamos aquí, digamos, en esta tierra, es algo que ya viene dado. O sea, Dios ya ha dado sus leyes, ha escrito el propósito, ha determinado la función de las cosas. Entonces uno simplemente tiene que adecuarse a esas funciones que Dios ha establecido en esta tierra. Pero es Dios el que ha establecido en su palabra y también con las leyes de la naturaleza, cómo se gobierna el universo, cómo va a regir el universo, no tanto cómo va a gobernar, sino cómo se va a regir el universo. Y también en la palabra de Dios yo encuentro mi papel, mi función allí, ¿no? Entonces esto ya viene de parte de Dios, dado. Yo soy un receptor que tengo que descubrir, estudiar, leer, y allí descubro, ¿no?, cuál es el propósito también que Dios tiene para mi vida. O sea, hay un propósito de Dios para mi vida y la palabra de Dios me lo muestra, me lo enseña. Yo vine a este mundo con un propósito. Así es. No soy consecuencia del acaso, del azar. Y entonces, no es como dicen los existencialistas, ¿no?, que yo tengo que descubrir cuál es el propósito en mi vida, ¿no?, porque lo que yo hago de mi vida soy el único responsable. No hay ningún propósito ni sentido a menos que yo lo construya, ¿no? Claro, esa es otra visión ya también, ¿no? Esa visión existencialista, ¿no? Y se le llama también visión poética de la vida, ¿no? Pero esta visión poética es más que, o sea, las cosas ya no vienen dadas por Dios, sino ahora yo soy el que tengo que darle un significado. Yo soy el que le da un significado a las cosas. Entonces la autoridad no viene ya de parte de Dios, sino la autoridad viene desde abajo, ¿no?, desde mi perspectiva, y yo soy el que construyo la identidad de las cosas y hasta mi propia identidad, ¿no? Sí. Justamente esa idea de tener y construir desde abajo nuestra propia identidad, contrariamente al pensamiento bíblico, es lo que nos menciona la lección en la siguiente parte, porque nos habla de una teología desde arriba y una teología desde abajo. O sea que hay dos tipos de teología. Esencialmente, bíblicamente hablando, habrían dos tipos de teología, una de arriba y otra de abajo. A ver, pastor, háblenos acerca de la teología de arriba y la teología de abajo, defínanos eso para poder entenderlo mejor. Claro, justo estamos hablando de este tema, porque una teología de arriba es una teología que ya viene dada por Dios, ¿no? Y que está revelada aquí a través de su palabra. Y yo simplemente tengo que, al estudiar la palabra de Dios, ver pues ese sistema de verdad, ¿no? Descubrir el sistema de verdad que ya viene dado. Pero por otro, la teología de abajo, por otro lado, va a decir, en realidad, las cosas no vienen dadas. Yo tengo que descubrir la verdad de las cosas. Yo, ser humano, construyo el sentido de la y al construirlo, yo voy con mis presuposiciones, voy con mi bagaje cultural, con mis presuposiciones y empiezo a marcar empiezo a construir, ¿no?, la verdad. Pero es una verdad para mí. No viene la verdad de arriba. No es una verdad universal. Es una verdad
singular, personal, pero es una verdad para mí. Ahora es interesante que el mundo ha ido de este péndulo al otro péndulo, ¿no? O sea, ha ido de este lado al otro lado, porque desde que, bueno, Dios reveló su palabra en la época de los padres de la iglesia, después viene la Edad Media, ¿no? Todavía podríamos ir hasta la Edad Media, aunque la autoridad la tenía la iglesia, pero podemos decir que todavía la Biblia era la palabra de Dios. O sea, todavía había un respeto a la iglesia, ¿no? Todavía había un respeto, aunque era considerada, aunque todavía era había cuenta, aunque tenía, ¿no?, sus errores, porque fue la época del oscurantismo también, ¿no? Pero todavía se aceptaba que la revelación venía de parte de Dios. Pero con el apogeo, con el avance de la modernidad, ya en el siglo XVI especialmente, la iglesia pierde un descrédito terrible, ¿no? Bueno, la Reforma también ayudó mucho a eso, ¿no? Porque la Reforma trató de cambiar la iglesia y la iglesia no se dejó cambiar. Y la iglesia también entró en graves equívocos, ¿no? Porque, por ejemplo, condenó a Galileo Galilei a la iglesia muerte. popular, digamos, ¿no? La institución popular. La institución de ese tiempo, ¿no? Que era el sistema papal. Sí, el sistema papal, en ese tiempo, ¿no? Que cometió graves equívocos que hicieron alejar la mirada, pues, de una mirada para poder estudiar las cosas, que no se podía, porque las tradiciones no lo permitían, ¿no? Por ejemplo, se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y decir lo contrario era decir una herejía, ¿no? Y los que decían lo contrario, que eran los científicos, los investigadores que empezaron a encontrar, pues, en el universo, estudiar el universo, y decían cosas distintas a estas, eran tachados de herejes y hasta condenados a muerte, ¿no? Entonces, todo esto ayudó a cambiar la visión en la modernidad, ¿no? Esta visión de que ya todo viene determinado por Dios, a una visión donde yo construyo mi verdad, ya no necesito más de Dios, se empieza a prescindir de Dios, a Dios se lo empieza a alejar. Y de hecho, los científicos, especialmente los filósofos de la ciencia, llaman a esto el Dios de los vacíos, ¿no? Porque antes uno se agarraba, por ejemplo, aquí la vena, ¿no? Y late el corazón, ¿no? Y dice, Dios está haciendo que tu corazón lata, ¿no? Y que la sangre fluya por todo el organismo. Pero cuando viene el científico y empieza a estudiar, dice, no es Dios, es el corazón, ¿no? El que bombea la sangre. Entonces ya no se necesita Dios. Y Dios va quedando cada vez más alejado de las explicaciones de la realidad de las cosas, del funcionamiento, ¿no? de las cosas. Y al final Dios quedó pues completamente separado y alejado, y quien tiene que construir la verdad ahora es el científico, soy yo, ¿no? El que tiene que construir la verdad. Entonces vemos cómo el mundo ha pasado de una posición, quitando poco a poco a Dios, claro, de en la que ecuación, Dios, ¿no? estaba, ahora Dios no está, y ahora en este tiempo se termina matando a Dios, ¿no? Porque van a haber nuevos filósofos que son los maestros de la sospecha, ¿no? Que está allí entre ellos Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Que él habla de la muerte de Dios. Se termina ya matando a Dios, se termina prescindiendo completamente de Dios, y lo que le queda al hombre soy yo y lo poco de certeza que hay en el mundo. Yo soy el constructor de mis propias certezas, yo soy el constructor hasta de mi identidad, y todo esto va a generar un caos, ¿no? En la comprensión de lo que significa el mismo hombre, ¿no? Y sí, lo que hay a su alrededor. Pero es por el alejamiento de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se hubiera mantenido en su sitial, ¿no? Si el concepto de Dios también se hubiera mantenido en su sitial, las cosas serían ahora completamente diferentes, ¿no? Sí, lo que vemos es que progresivamente en la historia del pensamiento se ha sacado a Dios de la vida del ser humano, se lo ha sacado de la comprensión de la creación, y entonces el ser humano ahora construye una teología desde abajo, netamente humana. Y por eso es que nosotros vemos una cantidad de teologías e interpretaciones, ¿no? Teología feminista, teología queer, teología de la liberación, teología aquí, teología allá, ya son teologías desde abajo. Cuando el hombre se convierte en juez para determinar qué es verdadero, qué es falso en la Biblia, ya estamos haciendo teología desde abajo. Lo que tenemos que hacernos es hacer teología desde arriba,
en la que Dios determina que todo esto es su palabra y nosotros nos acomodamos, nos sujetamos, obedecemos su palabra, ¿no? Entonces, ese es el gran choque que está presentando la lección. Claro, y este es un choque en realidad de dos tipos de cosmovisiones. Y nosotros estamos viviendo hoy día en una cultura donde apogea la noción de que Dios no existe. O sea, es un mundo completamente ya secularizado. Parece que la guerra le está ganando el enemigo, ¿no? Pero frente a esto... Ahora, eso es bíblico, ¿eh? Claro, pero frente a esto yo encuentro el mensaje de Mateo 24:14, que será predicado el evangelio a todo el mundo. O sea, a pesar de que hay esta cultura secularizada, el evangelio va a llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no? El mensaje del primer ángel establece allí: temed a Dios, dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado. Adorad al Creador. Tremendos mensajes. O sea, el mensaje del primer ángel, que representa el mensaje de la iglesia a este mundo, es un retorno hacia Dios. Mientras la filosofía y la ciencia están sacando a Dios progresivamente de toda actividad del ser humano, y por eso la desgracia del mundo en este tiempo, el mensaje adventista del primer ángel dice: no, teme a Dios, adora a Dios. Ese es el camino que debe seguir el ser humano. Es un retorno a una teología desde arriba. Así es. ¿No? Ese es el llamado evangélico. Sí, sí. El llamado evangélico es un retorno a una teología desde arriba, ¿no? Claro, por eso es un retorno a los orígenes, ¿no? A la verdadera palabra de Dios. Es restaurar las verdades que han sido pisoteadas. Ahora, la Reforma trató de hacer eso. Sí. No lo logró completamente. Nosotros tenemos que volver a los orígenes, volver a la palabra de Dios, y esa es una tarea todavía pendiente, no solamente como cuerpo cristiano, sino también a nivel personal, ¿no? Porque a nivel personal yo también tengo que volver al fundamento de la palabra de Dios. Tal vez aquí hay jóvenes, personas que están trabajando, que nos están escuchando, y tal vez ellos saben que su vida no está volviendo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que volver a las fuentes, ¿no? Volver a la palabra de Dios y tratar de acomodar nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios, porque es la mejor forma también de vivir, ¿no? En esta tierra, porque esta es una tierra también de preparación para lo que nos espera en el futuro. Sin duda, sin duda. Vamos, pastor, más adelante. Ya aquí vemos en Juan 12:32. ¿Podemos ver esta afirmación, por favor? Juan 12:32. Sí, leo Juan 12:32, que dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ya hemos visto que una teología desde abajo, una teología secular, humanista, nos lleva a un callejón sin salida, nos lleva al escepticismo, nos lleva a la desesperanza, la teología desde abajo. Ahora presentamos una teología desde arriba, en la que Jesús, que es quien viene de arriba, nos dice que cuando es levantado de él, a todos atraerá a sí mismo. Y qué linda promesa, ¿no? Porque yo sé que hay personas que tal vez se sienten como Noé, ¿no? Únicas predicando, ¿no? Todas las demás, Noé, el del diluvio, ¿no? Porque él era el único que estaba predicando y nadie más lo acompañaba. Y todos lo rechazaban, se burlaban. Pero qué lindo este mensaje que dice que cuando Jesús sea levantado, tiene un poder de atracción. Y eso es lo que vemos hoy día. Tantas personas que se entregan a Cristo. Nosotros mismos, ¿no? Hay un poder de atracción en Jesús. No en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Jesús puede hacer en mi vida, transformarme, ¿no? Y yo creo que lo que es justamente el propósito de este programa también es atraer, ¿no? A tantas personas que puedan estar escuchando, que puedan ver a Cristo y puedan encontrar liberación, perdón, transformación. Sí, y por eso es que en la palabra de Dios se nos habla acerca, palabras de Jesús, ¿no? Escudriñáis las Escrituras porque vosotros sabéis que tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras levantan a Jesucristo. Nuestros sermones deben levantar a Jesucristo. Nuestra vida debe ser un testimonio de Jesucristo. Y Jesucristo tiene que ser levantado. Cuando Él es levantado, las personas son atraídas. Lo que pasa es que frecuentemente como seres humanos nosotros queremos estar de protagonistas, ¿no? Nosotros queremos tener todos los reflectores. El Señor me dice: no, levántame a mí. El Señor dice: cuando fuere levantado, si haces eso, si levantas la cruz de Cristo, vas a atraer. Hay un poder magnético en la cruz que atrae a las personas al amor de Jesucristo y entonces encuentran la salvación, encuentran la vida eterna, ¿no? Bueno,
Luego aquí se nos habla también acerca de permanecer. ¿Cuál sería el secreto del crecimiento y la salud espirituales según esta idea de permanecer? Claro, y esta idea de permanecer viene uno de los pasajes también muy lindos que está en San Juan 15, ¿no? Que dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, y el versículo 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el permanecer en Cristo. Y este es, creo que, el mensaje más importante que podemos predicar hoy día, ¿no? De permanecer en Cristo. Yo no sé cómo estará la situación de cada familia, pero tenemos que darle prioridad a permanecer en Cristo, ¿no? Que la familia pueda levantar su altar, que la familia pueda levantar la Biblia, las enseñanzas de la palabra de Dios. En las mañanas, como lo hacía Abraham, ¿no? Donde iba, levantaba su altar. O sea, esa es la manera de permanecer. Claro, ¿no? En términos prácticos, así, para que nuestros oyentes no tengan ninguna duda, ¿de qué manera permanecemos nosotros? Claro, nosotros permanecemos en Cristo, como leíste, que las Escrituras me hablan de Jesús. Yo permanezco en Él cuando estudio la Biblia, la palabra de Dios. Porque estoy comiendo la palabra de vida, ¿no? Este es el alimento espiritual. Y Jesús empieza a hacer, como que a mimemitar, ¿no? Hay una palabra de mimesis, ¿no? Como que Jesús entra en mí, ¿no? Pero al estudiar la palabra de Dios, yo puedo hacer que Cristo viva en mí, ¿no? Estudiando la Biblia, comprendiendo sus enseñanzas, comparando versículo con versículo. Y no es una lectura así casual de la Biblia, ¿no? Es una lectura reflexiva, sabiendo que lo que estoy leyendo aquí es la palabra de Dios. Y también, importantísimo, es la oración. Orando a Dios, contándole mis problemas. Dios se acerca a mí, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de la vida espiritual de leer la Biblia y orar es fundamental para el crecimiento espiritual y para lograr estos objetivos, ¿no? De poder alcanzar también la salvación en Cristo Jesús. Así es, la palabra describe que aquella persona que medita de día y de noche en la ley del Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y está hablando acerca de aquel que está conectado a la palabra de Dios, que está conectado al Señor Jesucristo a través de la oración. Bueno, qué preciosa lección, mis queridos hermanos, amigos que nos estudiaron esta semana. Gracias, Pastor Joel, por habernos acompañado. Le voy a pedir, por favor, que dé un mensaje que sintetice y un llamado especial para nuestros oyentes. Ok, sí, yo quisiera decir aquí a todas las personas que nos escuchan, que están con nosotros también, que los invito especialmente, ¿no? Para que todas ellas puedan estudiar la Biblia cada día. Yo sé que tal vez no es el hábito que tenemos, pero yo les imploro, ¿no? Les suplico, los apelo a su voluntad para que puedan ustedes estudiar la palabra de Dios, orar a Dios cada día, buscarlo cada día. Creo que nuestra vida va a ser mucho más rica, va a tener mucho más frutos si permanecemos en Cristo a través del estudio de la Biblia, la oración y tratando de que durante el día andemos siempre con Cristo, de la mano con Cristo. Este es un desafío, ¿no? Un desafío personal, pero lo podemos hacer y ustedes van a ver que la vida va a llegar a ser mucha más rica, de mucha más bendición. Y lo más importante me parece que es saber que Dios va a estar dirigiendo nuestra vida, ¿no? Así cometamos errores, pero Dios va a estar allí, ¿no? Ayudándonos, bendiciéndonos, ¿no? Amén. Muchas gracias. De esta manera, queridos amigos, llegamos a la parte final de su programa Diálogo Abierto. Los esperamos la próxima semana, que ya empezamos una nueva lección que sin duda va a ser de gran beneficio espiritual para nuestra vida. Vamos a hacer una oración y de esta manera despedimos el programa. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos estudiado tu palabra, porque hemos comprendido lo importante que es estar
al lado tuyo a través del estudio de tu palabra, a través de la oración. Acompáñanos, Señor, para que eso sea una realidad en nuestra vida y que no haya nada ni nadie que nos separe de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.